Ahí estamos. Hola Nubia, ahí te vi que estabas ahí esperando. Bueno, hoy domingo vamos a hacer el directo largo de 2 horas. Hola Alex, no te vi estos días, Alex. ¿Qué pasó? En estos días de la otra semana. Este directo largo de 2 horas que nos espera hoy, un estudio profundo de las enseñanzas del curso. Yo ahí en la comunidad puse los títulos más o menos que íbamos a ir tratando, y hoy vamos a empezar con lo que significa ser un maestro de Dios. Parece como que empezáramos al revés, porque empezamos por la última parte del libro, que es el manual para el maestro. Pero van a ver que como lo va llevando Wapnick, y más nosotros que ya estudiamos a Wapnick, nos va a ser sencillo, porque ya más o menos los términos los conocemos, y bueno, van a ver que muchas cosas se repiten. Primero vamos a hacer una introducción al tema de lo que es ser un maestro de Dios, explicado por Wapnick, y después vamos a trabajar con el curso, para que si quieren vayan buscando en el manual para el maestros. Yo lo tengo en la página 9 del manual para el maestros, no sé ustedes en su libro, en la pregunta 4, que dice cuáles son las características de los maestros de Dios. Eso para los que después quieran leer junto conmigo el libro, porque en la otra parte vamos a ir leyendo línea por línea y vamos a ir aclarando lo que significa cada una. Hola Zulema. Ajá. Vos Zulema eras Gloria. No sabía yo. Ajá. O sea que la que yo vi ahí que decía Gloria era Zulema. Bueno, ahí está, ahí nos vamos conociendo, porque vieron, claro, yo no me la veía ahí a una Gloria. Ayer éramos poquitos en el Zoom, porque bueno, recién ayer aprendí a usarlo yo y aprendieron a usarlo los demás. Vamos a ver cómo nos va el sábado que viene. Bueno, vamos a arrancar. Les digo, para Zulema hay que ir preparando el manual para el maestro, es página 9, en la pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? Ajá. Bueno, está bien, estás perdonado, Alex. Estás perdonado, quédate tranquilo. Zulema es tu hija. Y vos sos Gloria. Mira, yo dele decirte Zulema. Bueno, entonces te voy a decir Gloria. Ahí está. Bueno. Bien, vamos a empezar a hablar, a ver acerca de lo que es un maestro de Dios y lo que no es un maestro de Dios. Porque esto del maestro de Dios, dentro de lo del círculo del curso de milagros, está muy trillado y muy confundido. Hola Laura. Está todo muy confundido. Así que Wapnick primero explica lo que es un maestro de Dios y lo que no es. Y aclara que esta frase, maestro de Dios, no aparece ni en el texto ni en el libro de ejercicios. No sé si se dieron cuenta. Solo aparece en el manual. Hola Patricia. Hola Fabi. Ajá. Bueno, gracias Fabi. Hola Rafael. Hola Rosario. A Patricia la saludé, ¿no? Sí. Bueno. Les digo, los que van entrando nuevos, vayan preparando el manual para el maestro del curso. Yo lo tengo en la página 9, pregunta 4, ¿cuáles son las características de los maestros de Dios? Para que más adelante, cuando empecemos a leer, ya lo tengan preparado. Ajá. Ajá. Mirá. Bueno, dale, Fabi. Bien, vamos a continuar. Entonces, en el manual para el maestro del curso dice que el maestro de Dios es alguien que ha aceptado su función, que es enseñar y aprender a perdonar. Acá lo aclara más. Nosotros estamos acostumbrados a este asunto de lo que enseño es lo que aprendo es lo que enseño.
Y ahora van a ver cómo nos vamos a ir aclarando esto, qué significa realmente. En el momento en que aceptamos que por eso estamos aquí, nos convertimos en maestros. Es decir, que lo que nos convierte en maestros de Dios es el aceptar nuestra función de perdonar. El curso iguala la enseñanza y el aprendizaje y dice que enseñamos lo que estamos aprendiendo y a medida que lo enseñamos lo aprendemos. Todos estamos enseñando y aprendiendo todo el tiempo. Y este tema de enseñanza-aprendizaje se refleja en la estructura misma del curso. Sus 3 libros incluyen un libro de texto, que obviamente debemos estudiar, un libro de ejercicios, que obviamente debemos practicar, y un manual para el maestro que nos recuerda nuestra función de enseñanza-aprendizaje. Hola, Celey. Acá es como que hace una aclaración él. Todos somos maestros y estudiantes al mismo tiempo, dice él. Y ahora vamos a ver por qué dice esto. El criterio principal que establece a alguien como maestro de Dios es que él ve la unión y no ve la separación. Esta es una forma de caracterizar la diferencia entre una relación santa y una especial. En una relación especial siempre vemos nuestros intereses como diferentes, separados o más importantes que los de los demás. En nuestras mentes entonces esto justifica que nos defendamos, que ataquemos para defender este especialismo, ¿no? En una relación santa yo no percibo como separado a nadie de mí, ni tampoco con intereses separados de los míos. Recuerda Wapnick que este cambio no está en el nivel de las formas, sino que solo sucede en nuestras mentes. Todavía no estamos en página, Laura. Yo por eso les fui avisando. No sé, capaz que cuando vos entraste yo no dije, ahora voy a decir de vuelta. Cuando terminemos de hacer esta aclaración, vamos a estudiar la pregunta 4 del manual para el maestro. Yo lo tengo en la página 9 del manual para el maestro, porque vieron, no está todo de corrido los números en mi libro. Las páginas van cambiando. En la parte final, en el manual para el maestro, es la pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? Está casi al final, ¿no? Casi al final del libro. Pero todavía no, esperen que ya vamos a llegar ahí. Recuerda Wapnick, ¿no?, que todo esto de la relación especial y la santa ocurre en nuestras mentes. Es decir, percibo todo como separado o percibo todo como que está unido a mí. Y acá explica él un poco la diferencia entre la relación especial y la santa, que es muy importante para no confundir, ¿no? La relación especial, dice él, que radica en la creencia de que mi ataque contra ti me va a liberar de la culpa y así me voy a sentir mejor. Esa es la idea de la relación especial. No es tanto como a veces nos hemos enseñado, ¿no? Hola María, bienvenida. Mira, desde México. No es tanto como nosotros nos hemos enseñado o hemos entendido o interpretado lo del curso, que creemos que las relaciones especiales son aquellas en las que es un cuerpo con otro cuerpo y bueno, como no nos llevamos bien son especiales, cuando nos llevamos bien son santas. Fíjense en que él acá apunta a que la relación especial es toda relación en mi mente en la cual yo percibo a otros, no importa quién, como separados de mí, ya sea una relación de odio o de amor, en la cual en esa relación yo creo que si proyecto mi culpa en esa imagen, me voy a liberar de la culpa. Y así me voy a sentir mejor. Esa es la idea del ego, de la separación. La relación santa, reconozco que todas las imágenes que veo son una conmigo y que todas compartimos el mismo problema. Todos creemos estar en este mundo atrapados
sin ninguna esperanza de liberarnos. ¿Ven? La relación santa es una relación que establezco en mi mente, donde por más que yo vea muchas imágenes ahí fuera, sé que todas comparten el mismo propósito conmigo. Todos estamos creyendo que estamos aquí en el mundo y que estamos atrapados sin ninguna esperanza de liberarnos. Que el único final que podemos llegar a esperar es la muerte, nada más. En la relación santa, la mente que establece relación santa primero consigo misma, ¿no? Es esa mente que comprende que es un sueño y que todos estamos en lo mismo, no hay diferencias. Entonces dice él, me doy cuenta de que todos compartimos el mismo interés común de despertar de esta pesadilla. Y eso es lo que caracteriza al Maestro de Dios y hace que las relaciones sean santas. El curso se refiere a un Maestro de Dios en 2 niveles, y ahora vamos a ver bien por qué Wapnick nos habla de 2 niveles. En la introducción a la sección sobre las características de los Maestros de Dios, que ahora dentro de un ratito las vamos a ver, queda claro que las características pertenecen a lo que el curso denomina maestros avanzados de Dios. Aquellos que han aprendido algunas de las más importantes lecciones básicas de perdón. Una vez que se aprenden esas lecciones básicas, compartimos las 10 características de los maestros de Dios. Hola Carmen, vieron que en esta sección se nos habla de que los maestros de Dios tienen 10 características. El maestro de Dios avanzado, y ahora vamos a ver lo que quiere decir avanzado y todo esto, es aquel que ya reúne esas 10 características, que ya completó todas sus lecciones de perdón. Pero en otro nivel, porque también el curso nos dice que cuando terminamos de hacer todas nuestras lecciones del curso, llegamos a la última lección, ya somos maestros de Dios. Bueno, en ese otro nivel, todos somos maestros porque todos estamos aprendiendo. En ese nivel, ser un maestro de Dios no significa que hayamos dominado todas las lecciones, sino que nos estamos preparando para dominar todas estas lecciones. Ay, qué lástima, Carmen. ¿Y no podés poner a cargar mientras escuchás? ¿No tenés un cable largo? Ponés mientras a cargar. Bueno, si se corta igual va a quedar grabado. Vos quédate tranquila que después lo ponemos ahí y lo escuchás. Pero lástima porque así, si no, no podés participar. Es decir, dice Wapnick, preparación no es dominio. O sea que quiere decir que todos, mientras va transcurriendo este aparente tiempo, estamos en la preparatoria para ser maestros de Dios, porque aún tenemos muchas lecciones por delante, aparentemente, ¿no? Así que aprendemos el curso, y obviamente esto no significa que lo aprendamos solo intelectualmente, sino que lo experimentamos, aprendemos nuestras lecciones de perdón, y cuanto más aprendemos, más enseñamos. Y a medida que lo enseñamos, también lo estamos aprendiendo. La enseñanza y el aprendizaje son recíprocos. Un maestro de Dios no es alguien que enseña grandes cosas o hace cosas grandes en el mundo. Y esto hay que... Ah, bueno, Carmen, qué pena. Un maestro de Dios no es alguien que hace cosas grandes acá en el mundo, ni que enseña cosas grandes, ¿no? Un maestro de Dios es alguien que ha aceptado su propósito en este mundo como aprender a perdonar. Cuando el curso habla de función, no se trata de nada externo, se trata solo de aceptar una función de perdón. Y en última instancia, no perdonamos a las personas que están ahí fuera, sino que nos perdonamos a nosotros mismos, ¿no? Acá vamos aclarando. Hola, John.
Bien, de Colombia. Acá tenemos varios amigos de Colombia, ¿eh? Una vez que aceptamos el perdón como nuestro propósito único y profundo, no solo una vez que lo aprendemos, sino que una vez que aceptamos como que es nuestro propósito, estamos establecidos como maestros. Desde el día que me levanto, a la primera hora que me levanto hasta la última hora del día, sé que mi función es perdonar, no tengo otra función más que esa. Luego veré que todo lo que sucede en mi vida, así como lo que sucede en toda mi vida, es parte de un aula en la que aprendo mis lecciones de perdón. Por lo tanto, no importa si las cosas van bien o si las cosas no van bien, porque siempre las estoy evaluando yo. Me daré cuenta de que todas las cosas que suceden ahí fuera son iguales porque todas comparten el mismo propósito. El curso dice que la única pregunta que debemos hacer es ¿para qué? ¿Para qué sirve esto que me está pasando? ¿Para qué? Esa es la gran pregunta que se hace el maestro de Dios siempre, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si escuchamos al ego, entonces todo va a ser para que nos creamos que somos víctimas o que somos los victimarios, también puede ser, o que otra persona está siendo victimada. Y todo en el mundo se ve como una victimización, desde el punto de vista del ego, ¿no? Pero desde el punto de vista del espíritu, se considera que todo este mundo sirve para deshacer la creencia en la victimización. Eso es lo que hace el perdón. Hola Estela. Y esto es fundamental y resulta que fíjense en que es donde más trastabillamos todos. Porque si nos ponemos a anotar, vamos a decir, en un cuadernito, cuántas veces al día tengo pensamientos de víctima o me siento una víctima ante cualquier situación X, son bastantes, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que hay bastante trabajo del perdón. Y el trabajo del perdón se dice que se culmina cuando ya no nos sentimos más víctimas de nada, absolutamente de nada. Bien, una vez que aceptamos el perdón como nuestra función, nos convertimos en maestros de Dios, quienes consideran que todo en este mundo nos permite aprender la lección de que no somos víctimas. Se nos van a presentar, por eso nosotros estamos, digamos, en este nivel que hablamos hace un ratito, en el que nos estamos preparando, ¿no? No somos maestros de Dios avanzados, somos maestros de Dios porque culminamos con las lecciones del curso, pero estamos en preparatoria, en proceso, porque aún se nos presentan bastantes situaciones ahí fuera aparentemente, en las cuales sentimos que somos víctimas, ¿no? Que estamos siendo injustamente tratados. Y a medida que aprendemos, el amor del Espíritu Santo y de Jesús se extiende a través de nosotros. Y eso enseña a los demás. No son nuestras palabras o acciones o comportamientos los que enseñan a los demás, sino el amor de Dios a través de nosotros. Solo con la simple presencia del Maestro de Dios, ya el Maestro de Dios está enseñando, no necesita ni hablar. El curso hace una distinción entre forma y contenido, es el gran tema del curso, ¿no? Las formas son nuestras palabras, el comportamiento, pero esto no es lo que enseña, sino el contenido de nuestra mente es el que enseña. El amor en nuestra mente es el que enseña. Entonces no importa lo que el Maestro de Dios esté haciendo o no esté haciendo, sino el mensaje que está enseñando. No importa si estoy
parado frente a una clase de un curso de milagros, o si estoy enseñando en una escuela primaria a niños de primer grado. No importa. Lo que importa es el contenido en mi mente. Las palabras y el comportamiento vendrán después de que el contenido en mi mente, ¿no? Si es amor, voy a extender amor. Si es separación, voy a extender separación. Eso a grandes rasgos lo que Wapnick, digamos, encuadra lo que es un maestro de Dios, lo separa en dos niveles para que más o menos tengamos una idea, no confundamos, y apunta mucho al contenido y a la función. Ser un maestro de Dios tiene mucho que ver con la función, con aceptar mi función de perdonar aquí. No con una imagen o un aspecto que dé o que me sepa recitar el curso de milagros de memoria. Eso no indica que ser un maestro de Dios. Todos aquí tenemos muchas lecciones de perdón por delante, supuestamente. Entonces podemos sentirnos dichosos de que estamos en la preparatoria. Y ahora sí vamos a arrancar con las características. Por eso, para los que llegaron últimos y no se enteraron, les vuelvo a decir, en el manual para maestros, en la pregunta 4, casi al final, ¿ven? Por eso yo lo tengo acá. Ya me quedan pocas hojitas para terminar el libro acá. En el mío está en la página 9. Busquen la pregunta ¿cuáles son las características de los maestros de Dios? Porque vamos a leer de a 2 oraciones, o de a una, más o menos, y vamos a ir explicando oración por oración, como hace Wapnick, qué es lo que significa este texto, que a veces nos resulta bastante confuso, ¿no? Especialmente lo de las características, ¿no? Este arranca así, en la oración 1 y 2. Las características superficiales de los maestros de Dios no son en modo alguno similares. Si se les mira con los ojos del cuerpo, se observa que no hay parecido entre ellos, que vienen de ambientes totalmente distintos, que sus experiencias acerca del mundo varían enormemente y que sus personalidades externas son muy diversas. Esta es la parte, oraciones 1 y 2. Esto es obvio para cualquiera. Todos se ven diferentes de los demás, aquí en el mundo de las formas, ¿no? Todos somos diferentes. Las características a las que se dirige son el contenido, la actitud, no cómo nos vemos o qué decimos o qué hacemos, sino básicamente cómo pensamos y cuáles son las características de estos pensamientos, ¿no? Sí, lo que dice ese ley, claro, es así. Es que eso es un gran síntoma de que nos salga el odio, porque si no nos sale, sabemos que algo está pasando. O sea, normal es que salga, anormal es que no salga nada de odio. O sea, que estudie todo este curso y me sienta en la Pax Eternum todo el tiempo. Algo porque no está haciendo efecto el curso. Cuando el curso está haciendo efecto, empieza a salir toda la rabia, todo el odio. Sí, y tiene que salir, porque si no sale, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo sanamos? Tiene que salir. Y está bien, tiene que ser así. Bien, entonces, acá se nos está diciendo que aparentemente en la forma somos obviamente todos diferentes, pero al nivel del contenido somos todos iguales. Pero lo que nos diferencia, específicamente, por eso acá es a lo que más apunta, es la actitud mental, ¿no? ¿Desde qué lugar es lo que hay en mi mente? ¿Desde qué lugar opero aquí en el mundo aparentemente? Por eso, un maestro de Dios, yo puedo ver un maestro de Dios, otro maestro de Dios y otros de diferentes formas, de diferentes países, de diferentes colores, diferente, no sé, tipo de pelo, ¿bien? Pero ese maestro me va a mostrar quién es
de acuerdo a su actitud mental, porque me doy cuenta de acuerdo a cómo se comporta, cuál es el contenido de su mente, ¿no? Es más o menos como un resumen de lo que dijo Wapne acá, porque es cortita la explicación, por eso lo hacemos un poquito más largo. Igual, estas dos oraciones no son muy difíciles de comprender, están sencillitas. A veces se pone más difícil, pero estas dos son fáciles. Bueno, toda esta parte es fácil. Bien. A ver. Durante las primeras etapas en el desempeño de su función como maestros de Dios, no han adquirido todavía las profundas características que los establecerán como lo que son. ¿Ven? En la oración 3. Las primeras etapas en el desempeño de la función del perdón todavía no han adquirido los maestros de Dios las profundas características que lo van a establecer como lo que son. Vamos a ver qué dice Wapne con respecto a esto. Estas etapas iniciales serían nuestro comienzo en el camino del perdón, que viene con el reconocimiento de que para eso estamos aquí y de que es nuestro propósito. Cuando ya en nuestras mentes está muy firme la idea, porque ya empezamos a darnos cuenta que lo que está afuera, por más que hagamos lo que hagamos, no tiene solución el mundo en sí, que todo tiene que ver con mi mente, que es la causa, el cómo miro el mundo, no cómo el mundo se comporta, porque si no voy a seguir interpretando, ¿no? Y ya tengo bien claro que mi propósito es perdonar, ya estoy en las etapas iniciales del Maestro de Dios. Todavía no hemos comenzado el proceso de aprender verdaderamente a integrar cuáles son estas lecciones, pero estamos empezando con nuestras lecciones de perdón. Pareciera que varían las lecciones de perdón de unos a otros, ¿no? Pero siempre el contenido de las lecciones es el mismo, ¿no? Me siento separada, creo ser injustamente tratada por otros, ¿no? Es lo que dijimos al principio. El Maestro de Dios es el que se da cuenta de que esto de ser víctimas era todo un invento. Cuando vamos saliendo de esa etapa de victimización, nos vamos acercando más a lo que es realmente ser el Maestro de Dios, ¿no? Bien. En la oración 4 ya se nos dice: Dios concede dones especiales a sus maestros porque tienen un papel especial que desempeñar en su plan para la expiación. Y ahora vamos a aclarar bien qué significa esto de los dones especiales. Esta es una de las declaraciones que, si se toma fuera de contexto, hacen que parezca que Dios tiene favoritos, que tiene maestros especiales, lo cual es lo opuesto a lo que dice el curso. Significa, ¿no?, a quienes el curso se dirige como maestros avanzados, aquellos que realmente han dejado de invertir en la culpa, en la separación, en el ataque, en el miedo, etc. Y han aceptado los regalos que ya están ahí. Solo hay un regalo. Vieron que hay un libro que escribió Helen Schucman que se llama Los regalos de Dios o los dones de Dios, ¿no? El único regalo de Dios es el amor. Porque si Dios es amor, ¿qué va a dar? Amor, no puede dar otra cosa. También podríamos decir, ¿no?, en vez de decir amor, podríamos decir libertad, podríamos decir vida eterna, que son aspectos de la misma palabra. Pero ninguno de estos aspectos puede conocerse en este mundo, como leeremos al final de esta sección sobre las características de los maestros de Dios. Cuando lleguemos al final, vamos a leer eso. Aquí lo que podemos aceptar es un reflejo del amor de Dios en este mundo, o sea, solo un reflejo. Ese verdadero amor
Se experimenta cuando Dios da el último paso. Acá vamos a tener reflejos de ese amor. Las 10 características de los maestros de Dios son reflejos de este regalo que Dios ya nos ha dado a todos. Entonces, cuando el curso dice que Dios da sus dones especiales, es que los maestros avanzados ya han dejado a sus egos de lado y se están permitiendo aceptar y experimentar el amor de Dios aquí. Este amor se manifiesta en su vida diaria a través de estas 10 características que ahora vamos a ver, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver todas esas características cuando lleguemos a la parte que termina la oración. Creo que nos falta las 5, las 6. Bueno, cuando terminemos de leer esta introducción, empezamos con las características. La 5 dice: el que sean especiales es por supuesto una condición estrictamente temporal, establecida en el tiempo a fin de que les lleve más allá del tiempo, ¿no? Más allá de él. A ver, vení. No es unos dones que se le dan al maestro de Dios, vení, para o sea, como para hacerlos diferentes de los otros, sino que es algo que sabemos que es temporal, ¿no? Es temporal. Son características que tenemos que cultivar todos para realmente llegar a ser maestros de Dios. Bien. A ver si así lee las 5 nada más. Y ahora vuelve a hablar del especialismo, Wapnick. Fíjense en lo que dice. Vamos por ahí. Todas las relaciones especiales se basan en la idea de que somos diferentes unos de otros. Tienes algo especial que necesito y quiero sacártelo. Eso es un amor especial. Cada vez que yo, para traducirlo de una manera más sencilla, creo que hay otro ahí que al que yo digo que amo, o el otro dice que me ama, como no se puede amar a otro, estamos hablando de relaciones especiales, porque el otro tiene algo que a mí me gusta, yo tengo algo que al otro le gusta, el otro me hace especial, yo lo hago especial al otro y así sucesivamente. O también pueden ser relaciones, como dice Wapnick, de odio especial, en la que el otro tiene algo que yo odio y me siento justificado en atacarlo por eso. Pero todas las relaciones especiales se basan en la idea de que somos diferentes. El curso deja muy claro que somos diferentes en el tiempo, pero no somos diferentes en la eternidad. Por lo tanto, el curso habla de las etapas iniciales y avanzadas de un maestro de Dios, en la sección de confianza, y describe 6 etapas en el desarrollo de la confianza. La primera característica es la confianza, y esta característica de la confianza está dividida en 6 etapas. Obviamente, se trata de diferencias. Diferentes personas pareciera que están en diferentes etapas. Ahora siempre existe el peligro de determinar quién está en qué etapa y cuándo va a llegar hasta ahí, y ese es un truco del ego, ¿no? O sea, esto que vamos a trabajar hoy no es para que ahora nos evaluemos y digamos, yo estoy en tal etapa, vos estás en tal otra etapa, y creamos que somos especiales porque estamos en una etapa más avanzada, ¿no? Porque eso pasa. Y vamos a leer las oraciones 6 y 7, que dicen: estos dones especiales nacidos de la relación santa hacia la que se encamina la situación de aprendizaje-enseñanza, se convierten en algo característico de todos los maestros de Dios que han progresado en su aprendizaje. Desde este punto de vista, todos son iguales. A ver qué dice. Lo que da origen a estos dones especiales, entonces, es la relación santa.
Evolucionamos y aceptamos estas 10 características a través del proceso de dejar ir todos nuestros sentimientos negativos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre Dios. Eso es el perdón. O sea, no solo tengo que dejar ir todos estos pensamientos que pienso de ataque sobre mí mismo, sino que los que proyecto sobre los demás y los que proyecto sobre Dios. Cuando alcancé eso, alcancé el perdón total. Dice, el perdón no hace nada, sino que deshace. Simplemente quita lo que el ego puso. Dios nos ha dado su amor como nuestra verdadera identidad, pero lo hemos cubierto con culpa, odio y miedo. Entonces no tenemos que hacer nada acerca del amor de Dios. Dentro de nosotros ya está ahí. Pero sí tenemos que identificar las interferencias que hemos puesto entre nosotros y la presencia del amor en nuestras mentes, para que el perdón pueda eliminarlas. Así es como avanzamos en nuestro camino espiritual. Entonces el perdón nos permite aceptar estos regalos especiales al ayudarnos a deshacer o eliminar todos los pensamientos del ego que hemos puesto en nuestras mentes para reemplazar el pensamiento de amor que Dios nos dio. Estos dones especiales, por lo tanto, serán característicos de todos nosotros una vez que elijamos el perdón. Y como veremos más adelante, la mayoría de las características están como implicadas una en otra. Para tener una hay que tener la otra previamente, ¿no? Los 10 son realmente formas diferentes de hablar sobre lo que automática e inevitablemente debe seguir cuando abandonamos nuestra creencia en el pecado y la culpa. Y el perdón es el proceso por el cual esto sucede. Bien, acá está haciendo calor, yo les digo, ¿eh? Tenemos una humedad de locos. Bueno, y nos queda el párrafo 2 que dice: cualquier diferencia entre los hijos de Dios es siempre temporal. Puede afirmarse, no obstante, que en el tiempo los maestros de Dios más avanzados poseen las siguientes características. Y ahí las empieza a nombrar, ¿no? Y la primera que nombra es la confianza. Pero antes que eso, Wapnick aclara ese párrafo. Todas las diferencias van a desaparecer al final, pero mientras estamos en el tiempo, habrá quienes estén avanzados, entre comillas, y existe un peligro real al tratar de identificar quiénes están avanzados y quiénes no. Eso es una idea que tenemos que soltar todos los estudiantes del curso. Esto de, este lo sabe más, este lo sabe menos, ¿no? Porque fíjense en que en nuestro estudio del curso estamos siempre en esa comparación, ¿no? Nosotros no somos quienes para decir quién está más avanzado ni quién está menos avanzado. A lo sumo podemos decir que alguien lo explica mejor que otro porque, no sé, es más claro en su explicación, lo máximo que podemos llegar a hacer. Pero si está más avanzado o menos, si ya está iluminado o no, no somos nosotros los que podemos determinarlo, ¿no? Siempre el ego sería el que haría eso, porque el ego siempre está interesado en las diferencias. Y si el ego lo está haciendo, sabemos desde un principio que es un error. Cuando el ego hace algo, siempre juzga en función de la forma. Y esa es una de las principales formas de distinguir una relación especial de una santa. Una relación especial siempre evalúa el amor basándose en la forma. El amor por el ego es siempre cuantitativo, en lugar de cualitativo. Se puede medir. Para el ego las cosas se pueden medir.
el odio también se puede medir. Lo que se hace, digamos, un maestro, ¿no?, que va avanzando, dice Wapnick, es el que reconoce que el odio que siento por el otro es realmente el odio que siento por mí mismo, ¿no? Cuando empezamos a ver que justamente esa ley que estaba hablando, ¿no?, de todo este odio que nos sale, claro, estamos observando nuestra relación especial. Es muy bueno que observemos que nosotros tenemos una relación especial con el ego y una relación santa con el Espíritu Santo. Cada vez que estoy eligiendo al ego, estoy en una relación especial. En mi mente hablo, no ni siquiera en las formas. Ya olvídense de las formas. Porque los estudiantes del curso tienden a hacer esta clasificación. Ay, yo y mi pareja éramos una relación especial, pero ahora somos santas. No sé, ¿entienden? Buscamos idealismos aquí, en las formas. Si me están diciendo que el mundo no existe, ¿qué me importa lo que pasa acá en el mundo? Pero no, seguimos aferrados a la forma. En mi mente, mi relación santa es cuando yo en mi mente reconozco que Dios y yo somos uno. Pero yo mente, ¿no? No yo como personaje. Y no hay nada más. Mientras siga creyendo en las diferencias, estoy en la relación especial. Por mucho que yo diga, no, pero con mi hijo yo tengo una relación santa porque yo lo quiero mucho. Tampoco. Entonces no hay que confundir. No hay que confundir. Por eso nos tomamos el tiempo para desmenuzar los términos y apuntar bien a lo que va el curso, porque si no nos quedamos en paparruchadas que no nos llevan para ningún lado. Si a mí qué me importa, si quién me está mirando, si yo tengo la especial o la santa, eso lo sé yo nomás. ¿Estamos? Bien, toda especialidad, todo lo del ego se basa en diferencias. Y todas las diferencias son evaluadas en base a la forma. Entonces, cuando tratamos de juzgar quién está más avanzado espiritualmente, que también los egos jugamos a ese juego, ¡ay, qué sabio, qué avanzado que está ese! Nos creemos que el otro está más avanzado. Pero todo forma parte de la misma ilusión. Porque ¿quién se cree que el otro está más avanzado? Yo. ¿Y quién soy yo? ¿Soy esta? ¿Diferente del otro? Estoy en una relación especial. Yo me creo que soy menos avanzada y el otro es más avanzado. Siempre usamos un conjunto de criterios en nuestras mentes que están basados en nuestras formas de hacer esa evaluación. Yo siempre evalúo de acuerdo a mis creencias inconscientes, porque tengo todo archivado ahí. Lo que es bueno, lo que es malo, lo que es más o menos, lo que no sé qué, pipipim, 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 y de acuerdo a eso vamos evaluando. Vamos a arrancar con la confianza. La confianza, a ver, ¿por dónde arranca él? Vamos a leer un poquito, así yo puedo leer después todo esto. Empieza diciendo: he aquí la base sobre la que descansa su capacidad para llevar a cabo su función. Si no hay confianza, no hay nada. La percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. De hecho, la percepción es lo que se ha aprendido, ya que causa y efecto nunca se encuentran separados. Los maestros de Dios tienen confianza en el mundo porque han aprendido que no está regido por las leyes que el mundo inventó. Está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero que no es de ellos. Este poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Mediante este poder los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado.
Ese es todo el primer párrafo, porque la explicación es bastante larga, por eso prefiero que lo leamos todo y después aclaremos, ¿sí, no? Bien. Esta característica, la de la confianza, es la más importante que debe tener un maestro de Dios. El curso la describe en términos de negar o deshacer una característica del ego. En otras palabras, las 10 características no son positivas en sí por sí mismas, sino que son la negación de lo que el ego ha hecho realidad. Hay una línea importante en el texto, que en realidad es un principio que ayuda a aclarar todo el sistema de pensamiento del curso, que dice que la tarea del hacedor de milagros es negar la negación de la verdad. Y cuando leemos esta frase, por lo general no entendemos mucho lo que el curso nos quiere decir. Así que hoy nos va a venir bien porque vamos a estudiar a ver qué quiere decir. Esta idea extremadamente importante se expresa de muchas maneras diferentes a lo largo del curso. Pero esta es la declaración más clara y concisa: negar la negación de la verdad. Nuestra tarea no es afirmar la verdad. Como dice la introducción, el objetivo del curso no es enseñar o explicar el significado del amor. Es para ayudarnos a eliminar los bloqueos a la conciencia de la presencia del amor en nuestras mentes. Entonces nuestra tarea no es afirmar la verdad. Ahora vamos a ver por qué lo dice. No es para seguir diciendo lo maravilloso que somos todos, como si fuera un mantra. Que digamos, ay, somos amor, qué lindo, ¿no? Como nos gusta. Somos luz. La idea es mirar la negación de la verdad del ego y entender el sistema de pensamiento del ego. Y una vez que entiendo este sistema de pensamiento del ego, decir: esto no es la verdad, que no es lo mismo. Primero me tengo que dar cuenta, ¿no? Por eso el curso habla tanto de exponer el sistema de pensamiento del ego, ¿no? Cuando pasamos por estos periodos de mucho odio, de mucha ira, que a todos nos va a pasar, y que está muy bueno porque indica que el curso está funcionando y está haciendo su trabajo, justamente ahí es para que observemos justamente y digamos: esto no es la verdad. Tenemos que mirar todo ese odio, sentirlo junto al espíritu y darnos cuenta que no es la verdad. El ego dice que su negación de la verdad es verdadera. Dice que Dios no es amor, que Dios es odio, que es vengativo, que hay que tenerle miedo. Y eso es lo que niega el ego, ¿no? El ego dice: Dios no es amor, Dios es odio. Tené cuidado, ¿no? Tené cuidado. Todos hemos aceptado esta negación que nos contó el ego como la verdad. Y esa negación es lo que pone en movimiento la fabricación o la creación de todo este mundo que nosotros vemos. El mundo entero está hecho como una defensa y por lo tanto como un ataque al amor de Dios. Cuando ya empezamos a tomar conciencia, ¿no?, de que el mundo es un ataque contra Dios, es como que ya no entramos a ver de otra manera. Empezamos a darnos cuenta de otras cosas, nos van cayendo las fichas. Así que queremos ver el sistema de pensamiento del ego que niega que Dios sea amor, niega que nosotros seamos hijos del amor, niega que los demás sean los hijos del amor, y luego decimos que no tiene sentido. No necesariamente lo hacemos confrontando la aparente enormidad del sistema de pensamiento del ego de una vez. Esa enormidad se refleja en todas y cada una de las elecciones que hacemos para estar enojados, sentirnos culpables, tener miedo, ansiedad, enfermar. Y así podemos ver que la negación de la verdad que el ego
ha hecho real en cada uno de nosotros, ¿no? No es cierta, y poder decir, hay otra manera de ver esto, ¿no? Esto es por lo que hemos pasado todos, cuando llegamos a ese punto donde ya nos damos cuenta de que no hay nada más que hacer, porque ya hicimos de todo, surge esa idea, ¿no? Tiene que haber otra manera. Si tengo pensamientos asesinos hacia ti, porque creo que me has tratado injustamente, eso es negar la verdad. Mi ego me podrá decir, es cierto, merece ser asesinado porque es un pecador. Pero hay otra parte de mí que me podría decir, no solo merece ser asesinado, sino que también lo hago porque yo merezco también ser asesinado junto con él. O sea, como que ya el ego nos marca en un momento que ya no sabemos ni quién es el asesino, ¿no? Ni quién es la víctima. La idea es que simplemente miremos estos pensamientos y digamos, esto no tiene sentido. Es decir, no nos lo tomemos en serio y luego desaparecen. Una vez que me lo tomé en serio, ya lo hice real. La confianza es la negación de la verdad del ego. La verdad, por supuesto, es que puedo confiar en Dios. Pero el ego nos dice, no confíes en Dios. No te acerques a Él porque te destruirá, por lo terrible que has hecho. El ego nos ha enseñado a no confiar en el amor de Dios. Y también nos ha enseñado a no confiar en la presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes. Porque el ego nos dice, si te acercas demasiado al Espíritu Santo, Él te va a regresar a Dios, quien te destruirá. Y el ego continúa, no confíes en el Espíritu Santo. Él te dice que es tu amigo. Él te dice que te ama. Te dice que la idea de que Dios está enojado y que quiere destruirte es mentira, ¿no? Todas estas ideas, ¿no? Así que cuando hablamos de confianza, realmente estamos hablando de ver lo que el ego nos ha dicho, de que nosotros no podemos confiar en Dios. Fíjense en que esta idea de desconfianza, que nosotros la vemos manifestada ahí en el mundo, desconfiando en medio mundo, o sea, vieron que siempre estamos, ay, la cara de este, ay, no, ese tiene una cara, la verdad que no me confío. Más allá, ni que hablar ya de confiar en lo que no vemos, porque ¿cómo voy a confiar en algo que no veo? Si no confío en lo que veo, con los ojos, menos voy a confiar en lo que no veo, ¿no? Y claro, por eso está tan de moda esto de los mantras soltadores, digo yo, ¿no? De suelto y confío, suelto y confío. Y la gente, claro, al principio, cuando estamos muy infantiles en la espiritualidad, nos creemos que porque repitamos ese mantra estamos soltando y confiando, pero la verdad, dentro nuestro hay una desconfianza terrible. No solo en lo que podrá pasarnos dentro de 10 años, si es que estamos vivos, porque vieron, nosotros creemos que estamos vivos, sino lo que nos puede llegar a suceder dentro de 5 o 10 minutos, ¿no? Fíjense en que por eso la confianza es la primer característica del Maestro de Dios. Si no cultivamos esta confianza en nuestras mentes, no podemos seguir adelante con las demás características. Por eso se hace tanto hincapié en esto, ¿no? Ayer estábamos hablando con las chicas, había un chico, ¿no? Ayer. Sobre este asunto de la causa y el efecto. Y ahora acá nos viene bien para repasar porque Wapnick hace otra aclaración. A nosotros nos resulta difícil esto de la causa y el efecto porque
Claro, como ya nuestra mente funciona así, nos parece normal. Pero el curso me dice que no, que causa y efecto están unidos. Sin embargo, yo acá percibo que causa y efecto están separados. Y ahora vamos a ver lo que dice Wapnick acá. Este principio de causa y efecto es clave en el curso. Así que voy a decir algo muy importante sobre él. En el nivel del cielo, Dios es la primera causa y nosotros, como Cristo, el efecto. Si la causa y el efecto nunca se separan, entonces nunca hemos dejado a Dios. Esa es la idea real, esto es lo que es real. Nosotros jamás hemos abandonado a Dios, ni Dios nos ha abandonado, mucho menos que menos. Dios y Cristo están unidos. Es un estado mental. Esa es la idea de unidad. ¿Bien? Causa y efecto unidos. No lo veamos como una cosa que está en un lugar lejos, no sé dónde. No, no, no. En nuestra mente está. Causa y efecto están unidos. Mi Padre y yo somos uno. Eso es la idea de Jesús, ¿no? Si la causa y el efecto se separan, significa que la separación sucedió. Esa es la idea de separación post, ¿no? Después de que el ego, o sea, la idea loca, cruza la idea de la mente del hijo, ya viene la idea de que causa y efecto pueden estar separados. Pero si causa y efecto en realidad no están separados, nunca hemos dejado a Dios, entonces el sistema de pensamiento del ego no es real, está equivocado. El ego nos ha dicho que efectivamente dejamos a Dios, que el efecto ha abandonado su causa y por lo tanto que la separación es real. Y debido a que nuestra partida de Dios constituyó un ataque contra Él, ahora Dios está enojado con nosotros. Esta es la idea que subyace en todas nuestras mentes, a un nivel inconsciente, ¿no? Obviamente. El principio de la expiación representa la presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes que dice que la separación jamás sucedió. Miren qué sencilla que es la expiación, ¿no? Es solo una idea tonta y loca, lo que no ha tenido ningún efecto en absoluto. Y así, en efecto, el principio de la expiación dice que causa y efecto son siempre uno, y el efecto nunca puede haber abandonado su causa. El ego nos dice lo contrario. ¿Ven? El ego es la creencia de que el efecto puede abandonar la causa, o sea que se pueden separar. El espíritu, o sea, la idea de unidad, vamos a decir la mente recta, es la idea en nuestras mentes de que esto es imposible. Es imposible que se puedan separar. El mismo principio de causa y efecto se aplica al mundo. El curso dice, la proyección da lugar a la percepción. Esto está 2 veces en el curso, dice Wapnick, en el capítulo 13 y en el capítulo 21. Significa que primero miro dentro y establezco lo que es real. Cuando dice miro dentro se refiere a la mente, no vayan a pensar que miro dentro mío y me empiezo a culpabilizar y digo, claro, lo que percibo ahí, qué miércoles mi mente, la verdad un desastre, qué mal que estoy y todo eso que nos enreda el ego. No, no, no. Miro dentro y dentro, como dentro, o sea, en la mente está la causa, ahí está lo real. O sea que primero establezco lo que es real para mí en mi mente. Si lo miro desde el punto de vista del ego, miro hacia adentro y digo, lo real es la separación. Así que la culpa es real y luego la proyecto, ¿no? Cuando estoy bajo este sistema de pensamiento. Luego, parece
que percibo fuera de mí lo que primero percibí dentro. Entonces, si me siento culpable y separado, miraré un mundo en el que juzgo a todos los demás como culpables y separados. Estoy viendo un mundo separado. O sea que si yo internamente, o sea, en mi mente, en la causa, me siento separada, ahí fuera voy a percibir separación. Pero el problema no es lo que estoy percibiendo fuera de mí, ¿no? Sino que eso no es nada más que una proyección de lo que está dentro. Por eso el curso trabaja tanto con estos términos de causa y efecto, porque el ego ha invertido de dar vuelta, primero que ha separado y después ha invertido, y Dios nos convenció de que la causa está fuera y el efecto somos nosotros. Por eso siempre somos víctimas. Esta es la idea de separación. Hay un mundo externo a mí que es la causa de mi dolor y yo soy el efecto del mundo que ha causado mi dolor. Pero el curso trata de muchas maneras, por eso nos da esta práctica del perdón, para que nos demos cuenta que siempre la causa está en mi mente, por más que parezca súper real lo que estoy viendo ahí fuera. Lo que estoy percibiendo, o sea, como estoy interpretando, no que porque yo veo que un hombre mata a otro voy a decir, ay, eso estaba en mi mente. No. ¿Cómo interpreto eso que veo? La causa está en mi mente y el efecto, o sea, el cómo percibo, ahí fuera es el efecto. Eso es lo que nos está llevando el curso a que practiquemos, porque lo tenemos al revés, lo tenemos invertido. Por lo tanto, no tengo que cambiar el exterior, sino que tengo que cambiar de opinión, dice Wapnick. Eso es por lo que el curso dice que el proceso es simple, porque solo hay 2 maestros. Y la única opción que tenemos que hacer es decidir a qué maestro vamos a elegir. Ese es todo el proceso del perdón. Pero, aquí, como somos tan complicados, decimos, ay, ¿a quién estaré escuchando? ¿Al ego o al Espíritu Santo? Después está el otro que ya está montado arriba del caballo alado que dice, ay, yo siempre escucho al Espíritu Santo porque yo estoy reavanzada, estoy en un nivel 9,85 y claro, yo solamente el Espíritu Santo. El ego de mi vida desapareció desde que estudio el curso. O sea, hay de todo. Por eso, ahora van a ver cómo Wapnick va explicando cómo nosotros no tenemos ni la menor idea de si estamos escuchando al ego o al Espíritu Santo. Está muy bueno como lo explica. Bueno, todo lo de Wapnick está muy bueno, pero nuestro problema es que nosotros no podemos diferenciar a estos maestros. No. Todo el sistema de pensamiento y la práctica del curso es aprender a distinguir entre estos 2 maestros. Una vez que elija con qué maestro voy a aprender, percibir y experimentar el mundo, y eso es realmente lo que quiere decir el curso con percibir. Voy a experimentar el mundo a través de la lente del maestro que haya elegido. Cuando aprendo con el ego, percibo y experimento separación, ataque, culpa, miedo, etc., etc. Hola Marcela, es fácil, ¿no? Si estamos atentos. Cuando estoy mirando con el espíritu, experimento un mundo en el que todo se transforma en un aula de clases, ¿no? Me vuelvo muy humilde, muy humilde. En ese aula veo que todos somos víctimas y victimarios, buenos y malos, y que todos estamos aquí para aprender la misma lección. ¿Cómo despertar de esta pesadilla? Eso es lo que significa percibir es aprender. Fíjense, es muy sutil, pero cuando nosotros empezamos a sentir, ¿no?,
que ya en lugar de estar todo el tiempo con este taca, 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 de juzgar y juzgar y juzgar y juzgar, criticar, 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 o sentir o interpretar el mundo continuamente, y empezamos a comprender, pero no ese comprender que yo ahora vaya y me crea que soy la Madre Teresa de Calcuta y no sé, le dé comer a los pobres, ya me vaya al otro extremo, no es necesario, sino que desde mi mente comprendo que todos somos iguales y que solo puede haber, como dijimos al principio, diferencias temporales. ¿Mm? Pero en realidad todos somos iguales y solo hay una mente. ¿Cómo vamos a ser diferentes? Es imposible. Ahí ya nos vamos dando cuenta con qué maestro estamos percibiendo. Nos volvemos más comprensivos, pero realmente comprendemos, ¿no? Esto significa que aunque no estoy en control de lo que hacen los demás o lo que el mundo hace, de lo único que puedo estar en control es de la forma en que experimento el mundo. Por lo tanto, si me identifico o elijo como maestro el Espíritu Santo, me voy a sentir en paz sin importar lo que suceda ahí fuera. Ese es otro error en el que caemos mucho los estudiantes del curso, porque más que nada con esto de lo que adentro, lo que percibo fuera, y empezamos a hacer unas deducciones. Pase lo que pase ahí fuera, yo internamente tengo un sentir de paz absoluta. Ahora, si mi paz depende de lo que pasa ahí fuera, es porque no era verdadera paz. Si mi paz se ve alterada por cualquier cosita, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos. Mientras va todo bien, bueno, pero cuando ya algo se salió de esquema, ya no tenía tanta paz. Bien, no importa lo que suceda en el mundo, me voy a dar cuenta de que no soy una víctima, porque de lo único que puedo ser víctima es de mis propios pensamientos. Miren qué comprensión esta. Nos damos cuenta de que yo no puedo ser víctima de otros, sino solo de mis propios pensamientos acerca de otros. No puedo cambiar lo que hace el mundo, pero puedo cambiar mi forma de pensar acerca de lo que hace el mundo. Ese es mi poder, ¿no? La ley del Espíritu Santo, la ley, es el perdón, la corrección de las leyes del ego, que dice que nadie es una víctima en este mundo a menos que uno elija serlo. Qué potente, ¿no? El problema no es lo que el mundo me ha hecho, sino la forma en que elegí mirar lo que sucedió. Y fíjense en que nosotros, obviamente, ¿no? Antes de estudiar el curso, con mucho más, siempre miramos lo que nos sucedió como algo terrible, lo que me hicieron, lo que me pasó, ¿no? Cómo nos gusta estar en ese lugar de víctima. Bueno, antes de estudiar el curso éramos más víctimas, ahora somos un poco menos víctimas, no vamos a decir, pero un poquito menos. ¿Ya? O cuando estamos siendo víctimas nos damos cuenta y paramos. El poder está siempre en mi mente, pero no es de mi mente. O sea, no es de mi mente dividida, de mi mente ego, sino que es un poder que me viene de Dios, que es el Espíritu Santo, que es la presencia del amor en mi mente. De acuerdo con las leyes del mundo, que es donde todos depositamos nuestra confianza en el mundo, creemos que hay ciertas cosas que nos protegen y otras cosas, ¿no?, que nos mantienen seguros. Las defensas nos mantienen seguros. El ataque nos mantiene a salvo. El especialismo
porque mediante el especialismo hemos aprendido a usar ¿cómo se llama? Unas armas que se llaman manipular, engatusar, seducir, atacar a los demás, y mediante estas actividades creemos que vamos a poder conseguir que los demás hagan lo que nosotros queremos. Obtengo lo que quiero de ti, ¿no? En este mundo, haciéndote sentir culpable para que me lo des. Esto lo vemos mucho en los padres y los hijos, ¿no? Y más cuando los padres se vienen viejos, más todavía. Porque parece ser que como ellos no sé todo lo que hicieron por nosotros, ahora nosotros debemos pagarles y estamos en deuda con ellos, ¿no? Eso es totalmente culpabilizador. Pero yo creo que el 90% de las madres, especialmente las madres, bueno, la mía lo hace, hacen sentir culpables a sus hijos, como diciendo, ¿ves? Mira, ahora yo soy una pobre vieja y vos, mira, estás pensando en vos. Yo que pensé toda mi vida en vos y ahora vos mira cómo me pagás. Eso, fíjense en de las deudas, ¿no? Ajá, claro. Sí, claro, lo del niño herido. Lo que pasa que, bueno, hay un libro donde Wapnick habla eso del niño herido, pero bueno, no sé, después cuando lo encuentre en alguno de los días de semana se los muestro. En realidad, el inconsciente es nuestro niño herido, ¿no? El inconsciente, o sea, lo que hemos negado, vamos a hacer, es una mente infantil. El inconsciente es una mente infantil. Por eso yo creo que se trabaja esto del niño herido, porque, como de acuerdo a la psicología, ¿no? Dicen que nosotros desde que nacemos hasta más o menos los 3, 4, hasta los 5 años por ahí, vemos todo como un todo. Vemos todo como un todo. Entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos unidos a todo. Y durante ese periodo aparente de nuestra experiencia aquí, suceden aparentemente cosas y nosotros las interpretamos de una u otra manera e iremos negando todas esas imágenes que nos causaron dolor y que no las podíamos resolver en ese momento desde esa etapa de nuestra vida, ¿sí? Bueno, visto desde la psicología, ¿no? Todo esto funciona así. Lo que pasa es que cuando ya entramos al curso de milagros, que es no dualidad pura, es como que también el resguardarnos en que yo de niña, que fui una niña herida, que no sé qué, es como que nos mantiene en el victimismo. No sé si ustedes se dan cuenta, yo lo he observado bastante. Porque ¿de qué me sirve a mí quejarme? Y ahora van a ver cuando lleguemos al punto, ¿no? Sí, Zulema dice que están. Sí, están los videos que hicimos del curso del niño. Bueno, habrá quienes... Por eso, esto es así, miren. El que aún necesita pasar por esas etapas, que necesita la parte, digamos, de la terapia psicológica, hasta el mismo Wapnick lo dice, es necesario que la haga la terapia. No se puede meter en un curso como este, que profundiza tanto, porque quizás te pueda resultar hasta negativo estudiar este curso. Por eso nos vemos, como contaba Celey hace un rato, de que hay todo el odio que me sale. Hay que ser muy valientes para estudiar este curso, porque el que lo estudia en serio, o sea, para hacer cosas cualquiera, lo estudia cualquiera el curso, porque yo me puedo contar que estoy estudiando el curso de milagros, con la maestra no sé qué, porque encima ahora está de moda que son seguidores. La gente se piensa que es perro, porque a ver, díganme una cosa, ay, yo sigo a fulana, me decía una. Y yo decía, pero ¿por qué la sigue? O sea, a ver, ¿a ustedes les parece que si todo es una ilusión, cómo Dios, primero que no sabe nada de este sueño,
nos va a poner que sigamos fulana o a sultana. ¿Entienden? Yo no puedo hacer, es como que ustedes hicieran lo que les digo yo. Es más, yo les digo, ustedes no hagan nada de lo que les digo yo. Ustedes hagan lo que dice Wapnick, no lo que digo yo. Yo les puedo contar una experiencia, no sé qué, o me puede venir un pensamiento, una reflexión y la digo, pero yo no me considero para nada especial. Es más, quiero sacarme todo tipo de especialismo, porque quiero ser nada, nadie. Quiero transformarme en nadie. Pero, como dice, vuelvo a repetir, como dice Wapnick. Wapnick dice que el que todavía está, que necesita, porque está muy identificado con su ego, y necesita que le hablen de su niñito y que se queda ahí y no puede salir de ahí, y bueno, tendrá que hacer eso. No vamos a decir que él es menos evolucionado porque hace eso, no. Dentro de su sueño todavía necesita eso. Es como el que necesita hacer Ho'oponopono, el que necesita la metafísica y dice que es lo sumum y no sé qué. Y bueno, pero es que vamos a hacer un punto clave. Nadie puede despertar porque yo los amarré y le diga, toma conciencia, toma conciencia. No, no sucede así. Esto es un trabajo interno que hacemos, aparentemente parece que es para todos, pero lo tenemos que hacer de manera individual. Porque cada uno solo percibe desde su propia mente, desde donde es consciente. Entonces, es un trabajo que en el fondo es individual, a pesar de que es de unidad, pero es individual. Y cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y dónde está. ¿A dónde estaba yo? Ya se me fue. Claro. Sí, bueno, pero ahí te pasa a vos, Carmen, lo mismo que a mí, que ves la moral te puede. Bueno, yo tuve que trabajar mucho internamente con esto de la moral y ver que bueno, está todo muy bien, pero a mí me tenían 16 horas cuidándola, ¿entendés? Gratis, y no porque quisiera que me pagaran. Pero, a ver, sí, hay personas que también cuidan a las personas, entonces bueno, no estamos siendo malos por eso. Es como que tuvieras que poner a tu mamá en un geriátrico, y bueno, la pones y ya está. Es que nosotros nos tildamos de eso. Si uno se va a dejar llevar por lo que opina el mundo, y bueno, ya tirémonos todo abajo del tranvía, del tren y del colectivo, y matémonos en masa. Porque no puedo vivir de la opinión del mundo y de la gente. No. Miren, imagínense si yo, que hace 1 hora y cuarto que estoy haciendo este directo y tengo ahora 30 personas, me marca acá, y yo ya tendría que cerrar y me voy a tomar mate tranquila. Porque diría, mira, 30. Ahora dice 18. Tengo 137.000 suscriptores y fíjense en la cantidad de gente que me escucha. Entonces yo dije, ay, no, lo que pasa es que yo soy muy mala. Por eso, ¿me entienden? Se me ha cruzado ese pensamiento. Pero a ver, ¿entienden? Entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué? ¿Para qué? Si nos dejamos guiar por las cosas como evalúa el mundo a todo, ya les dije, nos tiramos todos abajo del colectivo. Este mundo no tiene solución. Ajá, de los roles, sí, los roles de las madres, los hijos, es horrible, es terrible. Sí, yo en mi próximo sueño no voy a tener hijos, ya me dije por qué. Es terrible. Cristo en el cielo. No sé, Nubia, no te entiendo qué quisiste decir con eso. Después abajo explícate más extenso, porque no entiendo. Acá lo que no hay que confundir niveles. En el cielo, a ver, lo real es real, que en el cielo no es un lugar, obviamente, es en nuestra mente, es un estado mental. Lo real es real y lo ilusorio es ilusorio. Ese es el nivel 1. Causa y efecto unidos. La separación jamás sucedió. Esa es la verdad.
Pero lo que estamos experimentando nosotros acá es en el nivel 2, donde nuestra mente está dividida y yo creo que hay dos maestros en mi mente y que hay un tomador de decisiones que decide a qué maestro escuchar. ¿Mm? O sea que causa y efecto para mí aquí están separados, a pesar de que sé que están unidos. Porque una cosa es lo que, la verdad, o sea, lo que internamente sé, y otra cosa es lo que experimento aquí, ¿no? A ver, esperen que se me fue. Lo del niño... Sí, como dice Rosario, ¿no? Lo del niño es otra mentira. No sé, yo no es que le digamos mentira. Yo saben cómo lo veo. Es como que forma parte del mundo del ego. Ustedes para poder comprender bien este curso y no mezclar, ¿no? Por lo menos en mi experiencia a mí me sirvió, porque llegó un punto que también estaba, que ya colapsaba, así. Dije, bueno, este es el mundo del ego, ¿bien? El mundo de la ilusión. La ilusión, ¿qué crea? ¿Qué forma? ¿Qué fabrica? Más ilusión, ¿bien? Entonces, dentro de la ilusión, nosotros, fíjense, como mentes separadas, ¿no? Esta mente llamada ego, está usando el poder del ser, pero podríamos decir separadamente, o sea, para su beneficio, como para decirlo de alguna manera. Fabricó un mundo e inventó, porque fíjense en todas las cosas como aparenta como que vamos evolucionando, porque antes no teníamos internet y ahora tenemos, nos comunicamos entre todos, o sea, dentro del sueño, ven, aparece el Hoponopono, la gente dice, ay, qué bien, ahora mi vida se va a arreglar, entonces hay unos que lo explican y, y discuten con los otros que quién lo hace bien y quién mal, está el no sé qué, el no sé cuánto. Dentro de toda la ilusión, ¿sí? Del mundo ilusorio, hay de todo. Todo eso es como si dijéramos, vamos al parque de diversiones y jugamos. Jugamos al tobogán, nos tiramos la montaña rusa y no sé qué. ¡Ay, qué efecto que me hizo! ¡Ay, qué subidón! ¡Ay! Hacemos porque nos gusta eso a nosotros, la cosa. ¡Ah! ¡Ay, yo sí que vivo la vida! Porque yo la vivo con emoción, porque no sé qué, ¿no? Toda la cosa de acá. Todo eso ya sabemos que es toda una pantalla que no sirve para nada. ¿Bien? Son ratitos. Ay, sí, qué lindo. Bien. Es como para que lo podamos distinguir. Y después está lo que es lo real. Lo real es que no hay ningún mundo, solo hay una mente, lo único real es Dios y todo el resto es inventado. ¿Bien? Eso es lo que nosotros le llamamos lo que no vemos. Ah, pero eso, ¿qué pruebas hay de eso? Bien. Parece que dentro de toda esa mente hay memorias, ¿sí? Que venimos trayendo todos, entre ellas la memoria del amor de Dios, que es la más importante, que es la que nos está hablando el curso, que me hacen darme cuenta de que sí, que esto es la verdad. Y es lo que yo siento, o sea, que ustedes sienten, si no estarían escuchando todo esto, no se lo tragan. Eso es lo que me tiene que impulsar. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Como está ese otro mundo del ego, cada tanto, como tengo miedo de la verdad, del amor de Dios, de lo que soy, cada vez que parece que me estoy acercando y que me voy a fundir en ese amor y que, ¿no? Como dice mi amigo este que tengo, mi amigo Ernesto, dice, y voy a decir, todo me importa un bledo. Y ya está, entono el mantra sanador. Cada vez que estoy por entonar ese mantra digo, ay no, no, en realidad no, sí hay cositas que me importan. Y voy hacia allá otra vez, al mundo del ego. No, yo debo estar mal porque debe ser que mi niño quedó atorado en la etapa no sé y nos empezamos a enredar. Otra vez, fíjense en cómo nosotros solo nos llevamos a la culpa. Es que la culpa no existe y el pecado tampoco. ¿Quién nos está juzgando? A ver, díganme quién, porque la verdad yo no veo a nadie, que hay un enano que tenemos acá. ¿Dónde está el que nos juzga? ¿Ven que es todo inventado? Claro, ahí nos vamos dando cuenta que es todo inventado. Pero tenemos que primero pasar
bastantes sacudones. Ven que se me fue. Estaba leyendo lo de Rosario. Claro, claro. Es que fíjense en que hoy que estamos estudiando esto, que es muy potente, porque parece una pavada, pero es muy potente, estamos viendo que en realidad nuestro gran problema es que nos encanta ser víctimas. No sé si se dieron cuenta. A mí hay momentos que me encanta, sí, sí. O me gusta ser la mala de la película, ¿no? Y que el otro sean los víctimas. O a veces no, quiero ser yo y que los otros sean los victimarios, ¿no? Pero es un sueño, es un juego. No pasa nada. No está pasando nada en realidad. Ajá. Es como crear otra creencia y la idea, claro, como dice Rafael, si yo sigo creando creencias, ¿no? No salgo nunca. En cambio, si yo cuestiono mis creencias, sí. Por eso esto es un trabajo de indagación, ¿no? De cuestionamiento. Ajá. ¿A dónde estaba eso de Alex? Pero, ¿dónde estaba? Lo que no se podía ni quejar. Ay, a ver. Una persona que estudia el curso estaba un día muy enojada y decía, ahora resulta que no puedo ni quejarme porque yo escogí esto. Claro, sí. Pero ahí también hay una confusión, porque ahí es como que estamos, ven, cargando, o sea, una cosa es que yo sea responsable de mi experiencia, porque está muy bueno eso, pero no que me sienta culpable por la película que elegí, porque si no también, ahí nos atrapa también el ego. Eh, claro, sí, sí, no, es que vas a llorar. Yo también lloré a lo loco. Bueno, a veces también vuelvo a llorar. Claro. Y porque hay lo que está diciendo Carmen, la sigo porque yo la entiendo lo que está diciendo. Es que bueno, eh, o sea, yo no puedo, por ejemplo, decirte, sí, Carmen, anda y hace esto, porque yo no sé qué es lo mejor para vos, pero vos tenés que ir mucho adentro tuyo y pedir ayuda para ver con claridad. ¿M? Igual las decisiones ya están tomadas, Carmen, lo que vayas a hacer ya lo hiciste, así que no te hagas mucho problema. Del ego muy bien estructuradas. Claro, claro, porque a nosotros nos gusta, como dice Laura, a nosotros nos gusta quejarnos, nos gusta victimizarnos, sí, nos encanta. Hola Carolina, no te vi, ahora te estoy viendo por ahí. Sí, claro, y los del niño nosotros hicimos, es más, también hicimos de los de Antonio Blay, el perdón de Robin Karzajian, vimos lo de la sombra. Está bueno que nosotros hayamos visto todas estas cosas previas porque nos ayudaron también a soltar bastante miedo. Por eso digo, uno tiene que arrancar desde donde está. Y hay que aceptar donde uno está. Y bueno, desde donde está. Eso no es ni malo ni bueno, o sea, es donde estoy. Claro, sí, sí, claro. Hacerlo del niño, capaz que Carmen también te haría bien hacerlo del trabajo del niño, porque a veces quizás la mente está muy atorada o atascada, ¿no? Y sirve liberar en algún momento algunas cosas de aquí. Hola Paola. Ajá, bien, bienvenida. Sí, sí, te estuve viendo los comentarios ahí en el canal. Bueno, hasta ahí más o menos ya nos hicimos catarsis. Ya nos sacamos un poco. Ay, acá hace un calor de locos. No saben la humedad que hay. Está por llover, no sé. Esperemos que no corten la luz. Bien, bien, estábamos acá. Entonces, cuando estamos identificados con esta mente recta, ¿no? Una manera que dice Wapnick de darnos cuenta que estamos en la mente recta, es cuando ya no nos preocupamos tanto. Ya nos damos cuenta, ¿no? Que preocuparnos es como que no sirve para nada. Porque, a ver, puedo pasar todo un día preocupándome. ¿Y qué gano? Nada.
llega un punto que nos damos cuenta que no tiene sentido, ¿no? Claro, sí, como dice Rosario, esta vez, eso es lo que dice Rosario, que llega un punto que ya te das cuenta que no tiene sentido, pero es como que nosotros tenemos que internamente sentir ya no tiene sentido, como los muñecos, como dice Rosario. Yo no voy a tener 21 años y voy a seguir jugando con la misma muñequita que cuando tenía 6 que mi mamá me regaló y voy a andar con la muñequita así, ¿no es cierto? No, ya la tiré, la revoleé o la regalé o no sé qué, ¿bien? Ese mismo, que nosotros lo vivimos como un crecimiento, a nosotros nos parece, ¿sí? Dentro de la ilusión, pero en realidad ya sucedió todo, pero nosotros lo vamos experimentando de a poquito porque no podemos contarnos todo el cuento este de Jesús todo junto. Sería terrible para nosotros. Claro, bueno, volverlos a hacer, total. No, no. Hay meditaciones también del niño, también podés hacer eso. Vos trabajás desde donde vos te sientas confiada que eso lo podés hacer. Y bueno, no te sobreexijas, no te exijas más de lo que podés dar, porque eso tampoco, eso es castigarte, ¿para qué te va a castigar? Ya bastante, viste que la mente nos hace chiquicho que nos castiga todo el día. Bien, entonces, dice Wapnick, sin embargo, eso no significa que no hagamos lo que hacen los demás, sino que nuestra paz interior no depende de nada externo, ¿no? Esto con el hecho de creernos que porque estudiamos el curso ahora nos comportamos como si no fuéramos normales, no. Sigo siendo normal, hago cosas normales de personas normales acá en el mundo, pero me doy cuenta, ya nos estamos dando cuenta de que nuestra paz interior no depende de lo que está pasando ahí fuera. ¿Mm? Perfecto, hasta ahí venimos bien todos. Mantener nuestra mente, dice Wapnick, enfocada en el amor de Dios. Eso es muy importante, porque eso es lo que no hacemos. Siempre estoy seguro, porque mi percepción del peligro y la amenaza no tienen nada que ver con el mundo exterior. Percibo la amenaza en el mundo solo porque me siento culpable por mi separación de Dios. Recordarme que la única causa de mi miedo, de este sentirme continuamente amenazado, es siempre porque me creo separado. No hay otra causa real. Es por esa culpa que creo que debo ser castigado, ¿no? Es cuando estas ideas, ¿no? En los que empiezan hace poquito con el curso, ¿no? Como Carmen que estaba contando acá lo que ella experimenta. A medida que estas ideas van calando en nosotros, nos vamos dando cuenta que es cierto. En realidad no sentimos culpa por lo que le dije a mi mamá, lo que le dije a mi tío, o porque no fui buen no sé qué. No, no. Sentimos culpa porque nos creemos separados del amor de Dios. Por eso nos sentimos culpables, todos. Absolutamente. Entonces, como creo que soy culpable, que soy inadecuado, que soy pecaminoso, que soy miserable, entonces creo que merezco ser castigado. ¿Entienden? Yo la otra vez me di cuenta cuando mi amigo Ernesto me mandó un audio y el audio empezaba, hola pecadora, me decía. Y yo le decía, pero ¿por qué me dijiste pecadora? Y porque vos siempre te crees pecadora, te estás castigando, tungu, tungu, tungu. Nos damos con el látigo solos, ¿entienden? Porque decimos, bueno, a ver, ¿cuál va a ser el pensamiento por el cual hoy me voy a castigar? Y ya lo arrancamos desde el primer día. Y con ese nos damos todo el día, porque parece ser que nos gusta sentirnos así. Y no tiene razón de ser, pero lo hacemos. Que te resulta que el Dios del curso es indiferente. Ay, no entiendo yo. A ver, espera, ahora que voy a leer de vuelta. Un curso de milagros me hace sentir más vacía. Muchos valores cambian. Pero aún el Dios del curso me resulta que es indiferente en el amor.
Bueno, esa idea yo te digo que la he atravesado, Paola. Es muy normal. Acá lo que nosotros estamos observando, ¿no? Mientras vamos estudiando el curso, por eso el curso habla tanto tiempo de este sistema de pensamiento ego, por algo será. Yo había llegado a un punto que ya se los conté a los chicos, pero bueno, se los voy a volver a contar. Que yo decía, por culpa de este curso de milagros, porque yo todo le echaba la culpa al curso de milagros, yo, ¿no? Decía, ahora me siento una desamorada, me siento que no me importa nada, que el mundo no existe, que todo es una ilusión. ¿Cómo? Yo que era tan así, que amorosa, y ahora soy una cucharada de moco, me estoy volviendo, pero ¿qué me está pasando? La culpa la tiene el curso, me decía internamente, ¿no? Obviamente que no era el Espíritu Santo el que me hablaba, ¿eh? Entonces empecé a escuchar a otros, vieron, de la ciencia cristiana, y dije, bueno, no, porque yo tengo que ser de la ciencia cristiana porque ellos hablan más de Dios y estudian la Biblia y son menos pecadores. Estos los del curso de milagros me parece que están todos chiflando el moño y estoy yendo por mal camino. Sí, no me voy a desviar, voy a ir hacia la ciencia cristiana. Y me fui a comprar el libro de la ciencia cristiana. Yo que soy lectora compulsiva, me lo leí 3 veces. Es más, me convencía de que gracias a eso ya no me dolía nada y me sentía bien. Y se lo trataba de convencer a otros de que era bueno. Decía, no, no estudien más el curso de milagros. Más, me puse personas ahí fuera también en mi película que me decían, qué bien, Silvina, que hiciste. Qué bien que abandonaste ese curso de milagros y ahora estás en el buen camino. Y todo así, tu cuenta. Porque yo creía que me estaba volviendo como una cucharada de moco. Claro, porque el mismo sistema de pensamiento nos hace creer, ¿no? Nos pinta con esto de la moral y la ética, que acá el mundo está plagado de la moral y la ética. ¡Ah! ¿Cómo vas a decir las cosas que decís? ¿Cómo vas a hacer eso que haces ahora? ¿Pero qué te pasa? No sos la de antes, no sos la de antes. Te llenaron la cabeza. Claro, ya te dejaste llenar la cabeza por estos del curso de milagros, que andan diciendo que el mundo no existe, que qué sé yo y qué sé yo. Bien, esa es nuestra propia inseguridad, nuestro miedo a deshacernos en el amor de Dios que somos realmente, y nos comemos cualquier lechuga, cualquier zanahoria y cualquier zapallo que anda por ahí volando, lo agarramos, con tal de no. Pero van a ver que si realmente su voluntad es firme, van a volver otra vez al curso. Porque no hay nada más allá del curso. Sacando lo de la Advaita, que tiene una filosofía muy similar, ¿no? Y no hay otra cosa, no hay nada más, no hay otra cosa. El sistema de pensamiento del ego nos quiere convencer de que la espiritualidad tiene que ver con el mundo y de que unos son santos y que otros son los pecadores. Ustedes observen en YouTube, ahora con el asunto este de los beatos y las beatificaciones, a mí ya me tienen, no saben cómo, porque agarro y a cada rato, che, te aparece, que si cerraron la tumba, que no sé qué, tan bueno que era, o sea, como que parece ser que el mundo está diseminado de los que son buenos y los que son malos. A ustedes primero que Dios no tiene ni idea de las cosas que hacemos acá, no tienen idea. O sea, son todos inventos nuestros. Claro, para la moral y la ética, el mundo de la moral y la ética, las buenas costumbres, y ni que hablar, si hablamos del cristianismo, ¡ay! Sos un pecador, porque tenés esas ideas. No, no, pero ténganlas porque se van a sentir súper liberados y van a recitar el mantra de mi amigo Ernesto que dice todo me importa un bledo y van a estar así y felices. A ver, ¿quién es el mundo para venir a decirme a mí lo que yo tengo que pensar o hacer? A ver, ¿dónde está escrito eso? Ah, sí, en las leyes. Bueno, yo no voy a ir a matar a alguien porque sé, o sea, tampoco estoy tan loca, que si mato a alguien voy a ir presa y no tengo ganas. No es porque no lo quiera matar. A veces me viene la idea, ¿eh?
Pero digo, no, no, mejor no, porque acá en este mundo será muy ilusorio, pero si mato a alguien me van a llevar presa, no quiero ir. Una cosa es que yo haga cosas aquí, conduciéndome normalmente en el mundo, que sé, que ya les dije, si aplasto al perro, tampoco, después me voy a sentir culpable. O sea, si voy a 200 por hora en el auto. No. Ese sentido común. Esto se refiere a lo que trabajamos en nuestra mente. No lo que hagamos acá en el mundo de la idolatría y de las imágenes ahí, a ver quién es más lindo y quién es más perfecto. ¿No es cierto? Es así. Claro, sí, sí. Por eso hay que tener mucho cuidado, como dice Seley, porque encima, yo ya pasé toda esa etapa, pero antes yo también creía que era lo del curso y escuchaba a todos los que hablaban del curso y yo decía, ay, los hermanitos, qué bien. Claro, porque no podía hacer otra cosa si tenía más miedo que no sé qué. Claro, no había perdonado mucho y encima no entendía ni cómo era eso del perdón. Y bueno, hacía lo que podía. Entonces, claro, te encontrabas así, los facilitadores del curso, los psicoterapeutas del curso también, vení. Y bueno, y uno va cayendo en todo eso y que bueno, forma parte del camino. Hay que caminar el camino, no, no queda otra. Ahí nos demostramos el miedo terrible que tenemos. Después ya lo vamos observando el miedo y hasta nos reímos del miedo que teníamos. Pero mientras lo tenemos, no nos da ninguna risa, ¿eh? Hacemos bastantes cosas. Claro, lo que dice Alex tiene razón, porque es cierto, nos sentimos muy aferrados a la idea de que Dios es externo, que nos va a castigar, que somos pecadores, que no sé qué. Bueno, todo el cuento que nos contamos antes. Por eso, eh, a veces el Ho'oponopono es como que es un poquito que se adecua más porque, bueno, todavía el personaje se sigue manteniendo, ¿entienden? Por eso las personas como que agarran más para ahí, porque les parece no tan terrible. El curso es muy tajante. Entonces ya es un proceso que tenés que pasarlo, ¿eh? Hay que pasarlo. Como dice Wapnick, podemos llevar 15, 20 años con el curso y todavía estar en las preliminares, como en el fútbol, ¿vieron? Recién agarrando la pelotita con la puntita del pie. No pateamos el gol todavía. O sea que tampoco esto crean que... Miren que la mente nos va a poner muchas trampas. O sea, nosotros mismos nos las vamos a poner, porque tenemos mucho miedo aún. Claro. A ver cómo dice Alex, de un Dios que me vendrá a arreglar el mundo a mi manera. Claro, claro, esa es la idea que teníamos antes de Dios. Sí, yo discutía lo loco con Dios. Sí, sí, yo decía, pero a ver, yo que hago las cosas bien. Pero fíjense en que es lo que muestra el mundo. ¿Ven? El beato, la beata, los santificados, los cuerpos incorruptos, los que no son no sé qué, los que no sé... No, todos esos son santos. El mundo está dividido así. ¿Entienden? En lo que hay que hacer bien. La idea del bien y el mal es la dualidad. Y tenemos que entender que no existe ni el bien ni el mal. Son creaciones de la misma mente, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, más que si vos estudiaste mucho tiempo la Biblia, peor, más te va a costar, porque encima la mente te va a llevar a que hagas transferencias con lo que te decía la Biblia y lo compares con el curso. Sí, sí, es que pasamos por todo eso. ¿Eh? Sí, ¿a qué hora me escucha Dios? Sí. Eh, claro, claro, sí, sí, lo que dice Laura también. O sea, vamos a sentir eso que nos tira, que el curso le llama la atracción de la culpabilidad, en que vamos a querer tirar el curso por la ventana, porque decimos, pero esto no sirve para nada, ¿de qué me está hablando? Como me dijo una vez una señora, pero ¿para qué sirve ese curso de milagros?
Porque claro, por lo menos Hoponopono vos le podés prometer que sirve para que le vaya mejor la vida. Pero el curso de milagros, ¿para qué sirve? No, tiene que servir para algo. ¿Entienden? La gente necesita que le den las instrucciones, que sirva para algo. Claro. Eh, claro. Bien, bien, Rosario. Claro, poco a poco nos vamos dando cuenta que todo eso en realidad tiene significado, lo de las estampitas, la piedrita, todo lo que usábamos antes, que teníamos tanto miedo, no sirven para nada, tienen el significado que nosotros le damos, ¿no? Esto de tener una mente clara y liberada, ustedes no saben la fortuna que es más que ganarte la lotería, porque podés observar el mundo y ya no estás preocupado como antes, o sea, es muy liberador, es muy liberador. Yo no sé, es que no puedo decir porque no sé cómo es la experiencia de cada uno. Yo puedo contar mi experiencia, pero hay otros estudiantes del curso, los serios, ¿no? Que cuentan las mismas cosas. En primera división. Sí, vamos a jugar, Carmen, en primera división. Claro, el personaje. Y claro, ese es el problema, el ego. Claro, llega un momento que, como dice Paola, nos decimos, ya me harté del ego. Pero el mismo ego nos hace decir eso, porque yo también me decía, este ego ya me tiene cansada. Claro, cuando me di cuenta que el ego era yo, después ya lo empecé a mirar de otra manera. Claro. Ay, Rosario, si yo pudiera hacer lo mismo que vos y llevar a la mía a un lugar así, ¿viste? Pero no, no hay caso. No, la mía está agarrada, agarrada así. Así, agarrada de todo, del mundo, de la vida, de la casa, de todo. No quiere soltar nada ella, no. No, imagínense. Pero yo voy practicando mis lecciones y voy observando la película. Pero yo tampoco me sentiría culpable, ¿eh? Igual que Rosario. No, para nada, para nada. Y Alex dice en un punto que ya no patinamos y lo peor es que ya tampoco podemos volver a como estábamos antes. Claro, porque eso que dice Alex también tiene mucha razón y es muy cierto porque lo experimentamos, que nosotros decimos, ay no, ya basta, este curso de milagros me hartó, lo voy a tirar, me voy a dedicar a otra cosa, a meditar, voy a hacer mindfulness, no sé, voy a hacer cualquier cosa, menos el curso ese que está como endemonizado eso. No queremos. Pero como ya nuestra mente viene haciendo un proceso, inevitablemente vamos a volver al curso, porque inevitablemente vamos a despertar. Estamos destinados a eso, así que por mucho que regateemos, que demos la vuelta, vamos a tener que hacerlo. Eh, claro, sí, cuando te das cuenta que ya estás muerto ahora, es como que decís, y bueno, es que cuando viví en realidad, o sea, es toda una película que nos estuvimos contando. Lo que pasa es que lo que se nos hace difícil es que vemos a otros allá que ven que la película es muy real y se la creen, y nosotros no, y decimos, pero ¿cómo puede ser que ellos se creen la película real y yo no? ¿Qué está pasando acá? Otra vez, la misma mente nos atrapa en que, sí, ¿ves que la separación es real? ¿Ves que ya hay unos que, ojo, tenés cuidado, ¿ves? Mira, ese que no estudia el curso de milagros está mejor que vos, te dice, porque te van a decir, la mente te va a decir cosas. Porque vamos a estar siempre atrapados en esa polaridad de miedo-amor. ¿Suelto o no suelto? A ver, ¿el curso de milagros o vuelvo a la religión? Que era más seguro, ¿no? Siempre estamos así. Hola, Armila. Claro. Hola, Emma. O sea, ven como de a poco, fíjense en que lo que ustedes van escribiendo en el chat es lo mismo que hemos descubierto todos. O sea, que quiere decir que una vez que la mente está anclada ahí, ya volver hacia atrás no puede.
Puede ser que no siga hacia adelante por un tiempo y se quede estancada ahí, pero hacia atrás no vuelve, eso seguro. Claro, claro, como dice Rosario, esos ataques de miedo nos vienen a todos. Sí, sí. Por eso, es un proceso, lo tenemos que experimentar y cada uno con su maestro interno y a su tiempo, tomándose sus propios tiempos, porque no nos podemos comparar con las experiencias de otros, porque bueno, a pesar de que somos todos el mismo, acá nosotros nos creemos, digamos que estamos fragmentados. Entonces nuestras películas son diferentes. ¿Mm? Bien, voy a seguir con lo de Wapni antes que se termine la hora. A ver, yo no me acuerdo lo que había dicho último. Porque estaba bueno esto. Ah, acá, ya me acordé. Dice, habla de Jesús. Miren, esto está muy bueno lo que dice Wapnick de Jesús, ¿no? Claro, bien, bien. Bueno, ¿ves? Bueno, su lema, que ahora me enteré que es Gloria. Con ese nombre tan bonito, Gloria, Gloria, Gloria. Gloria es lo que queremos todos, la gloria. Tenés que ponerte al costado, Gloria, para que nos acordemos todos y te digamos Gloria. Bien, acá viene el ejemplo de Jesús, que la otra vez me acuerdo que había salido el tema. Y bueno, ahora fíjense en lo que dice Wapni de Jesús en cuanto a lo de los maestros de Dios, ¿no? Jesús lo sabía en la cruz, a pesar de lo que el mundo hubiera dicho que era una tremenda amenaza. Sabía que no podía sufrir daños porque sabía quién era. A pesar de lo que se le estaba haciendo a su cuerpo, él sabía que no era un cuerpo. No tenía la culpa en su mente que exigía ser castigado y por lo tanto no percibía el mundo como amenazador y punitivo, a pesar de lo que veían los ojos del cuerpo. La idea general es no creer en lo que los ojos del cuerpo ven, porque los ojos ven, dice Wapnick, solo títeres. Los ojos simplemente ven lo que el titiritero está haciendo, con esos muñequitos, con los títeres. Y nosotros nos dejamos guiar de acuerdo a lo que los muñequitos hacen. Y eso en realidad es lo que nos afecta, ¿no? Las conductas de los demás, los comportamientos de los demás. Porque asociamos el ser bueno o el amor con el comportamiento, la conducta. Ay, qué bueno que es este. Ay, él es muy santo. A los otros no. ¿Entienden? Siempre estamos asociándolo con la conducta y el comportamiento. Esto lo tenemos que observar una y otra vez. Nos va a llevar bastante tiempo. ¿Cómo llegaste, Paola? A ver qué dice Alex. Cuando escuché que lo mismo es una silla que un porro. Todos somos una proyección de la mente. Que un perro. Ay, yo leí otra cosa. Porque tenía el mouse ahí. Todos somos una proyección de la mente, puros pensamientos que valen lo mismo. Entonces mi imagen es solo eso. Es que somos imágenes. Claro, es un poquito difícil convencerse. Y más si lo hacemos acompañado. Miguel Señau. No sabemos quién es Miguel Señau. Bueno, después contanos quién es Miguel, porque no tenemos ni idea. Bien, leemos un poquito más. Bueno, Jesús sabía todo esto. Bien. Casi cualquiera de nosotros, en la situación en la que estaba Jesús, en la cruz, hubiese dicho, estoy en peligro. Y debajo de ese pensamiento, que estoy en peligro porque hice mucho daño. Porque vieron que esta idea también nos taladra el coco. Ay, he hecho mucho daño. Sí. La cagué acá, perjudiqué a este. Lo que le dije al otro la semana pasada y no le tendría que haber dicho. Todo eso, ¿no? Fíjense en que está subyacente, ¿no?
Ah, tiene canal de YouTube. Ah, mira, no lo conozco. Yo después voy a mirar el canal. Miguel Señaui. Ah, mira, no, 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 no. Yo no tengo ni idea. No les conté el caso una vez. Me pasa que me mandan un mail, una chica, que no me acuerdo el nombre, me dice, ay, le voy a avisar, dice que hay una señora de no sé qué país, dice que anda descargando sus videos en audio y los vende. Bueno, le digo, gracias. Le digo, pero ¿qué quieres que haga? Le digo, no puedo hacer nada. O sea, a ver, no se puede hacer nada. Bueno, así como esa señora, hay un montón que vi que tienen videos que los míos que los suben al canal de ellos y los reproducen. Claro, al principio yo decía, ah, claro, pero ahora es como que ya estoy con el mantra de mi amigo. Todo me importa un bledo, porque es como que no logramos nada. ¿Entienden? O sea, dejemos que fluya, que fluya. Porque no, no, no. Ahí afuera no hay arreglo. Bien, todos pensaríamos, claro, me están crucificando porque algo malo habré hecho o me lo merezco, que es la idea de culpa. Nuestra mente en ese punto, una mente de miedo y culpa, dictaría que el cuerpo debe reaccionar en consecuencia y defenderse, ¿no? Al menos Jesús. Ah, no, no, no digo de tu amigo, ¿eh? No, Paola, no. Te digo acotación de que la gente que yo no conozco, digo, como contándolo como anécdota, que hay gente que me cuenta cosas de otros y yo la verdad que a veces no llego a conocer a todos, porque imagínense, no puedo conocer a todos. A los chicos y a todos los que están todos los días conmigo los conozco bien ya por el nombre, tenemos cierta familiaridad porque no, todos los días nos vemos. Pero a otros yo no tengo ni idea. Por eso digo que voy a entrar al canal para verlo, no para, no para nada, tranquila, tranquila. Es más, yo muchas veces pongo en mis mismos videos, comparto nombres de canales de otros que están empezando para ayudarles, porque sé lo que cuesta empezar en YouTube. Y la verdad que lo hago encantada, porque si no nos ayudamos de nosotros. Ajá. El dolor en el cuerpo te mantiene un buen rato en la película. Claro, sí, sí, sí. Claro, ese también, el tema ese del dolor, yo tampoco todavía lo tengo bien claro, esto de la mente, del dolor, de la enfermedad. Por eso a mí me gusta estudiarlo con ustedes, porque yo les digo, lo estudio junto con ustedes, porque hay muchas ideas que tenemos confusas. Por eso no hay que hacerse problema. No se preocupen, ustedes vayan lento que ya van a ver que cuando les tenga que caer les cae. Acá lo que quiere decir Wapnick, ¿no? Es que nosotros, en el lugar de Jesús, hubiésemos reaccionado defendiéndonos. Porque ¿quién se va a dejar que lo crucifiquen y le pongan los clavos en las manos? ¿No? Bien. Dado que la mente de Jesús se identificó solo con pensamientos de amor, su mente dio solo el mensaje que dice el curso. Enseña amor porque amor es lo que eres. O sea, era una mente totalmente sanada, o sea, ya libre, totalmente libre de ego, ¿no? Ajá. Que se presentan en los sueños cuando dormimos. Claro, claro, como dice Laura, es cierto eso, por eso que Ken Wapnick dice que el curso de milagros existe gracias a Freud. Lo que pasa que lo que dice él, no me acuerdo en qué libro, pero hay unos libros que él lo dice, es que Freud le tenía mucho miedo a lo de lo espiritual. O sea, como que él se quedó, digamos, en la parte de la psique, ¿no? Esto no, no importa que te vayas del curso porque nos sirve. Pero es cierto, somos, bueno, el ego, o sea, si lo definimos, es un constructo mental, es algo imaginado. Sin embargo, para nosotros es súper real. Claro, 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 él fue el que descubrió el asunto este del consciente, subconsciente.
Pero después, vieron que después vino Jung, más adelante, que después se terminan peleando con Freud, y porque Jung ya hablaba del inconsciente colectivo y hablaba justamente esto de trascender la persona. Freud se quedó en esta parte de la psique, o como mejorar al ser humano, ¿no? Mejoramiento del ser humano. Ah, claro. Ajá, bien, bien, claro. Claro, porque no sé bien cómo que querés decir, pero está bárbaro lo que vos uses en el mundo. Eso es otra cosa que los estudiantes del curso confunden. En el mundo, si nuestro cuerpo duele, tomemos lo que sea para calmar el dolor. O sea, el mismo curso lo dice, si no podemos el poder de la mente usarlo para sanar el cuerpo, tenemos que tomar algo, porque nos da mucho miedo eso a nosotros. Y bueno, haremos lo que hacemos, o sea, no sé. Sí, claro, porque es como que Freud, Rosario, es como, claro, es lo más básico, pero lo que pasa que Wapnick dice que el curso se basa más en Freud porque estudia este sistema de pensamiento ego muy similarmente a como lo descubrió Freud. Jung estudió, bueno, cómo justamente trascender, ¿no? Que es toda la psicología transpersonal que vino después de Freud, que también nos aporta, y es más, debe seguir aportando. Yo no sé hoy en día la psicología cómo andará, o sea, porque la verdad que nosotros estamos abocados a esto, y no sé, a mí me gusta la psicología más la transpersonal también, pero bueno, es que tiene que ir a hacer terapia porque tiene un conflicto y va a ir a un psicólogo y quizás utilicen la terapia de Freud, qué sé yo. Yo la verdad que no les puedo decir porque no tengo ni idea. Bien, Jesús tenía confianza total. Fíjense en el punto, ¿no? De llegar a esa confianza en nuestras mentes, en que sepamos que solo el amor de Dios es real y que no hay nada más. ¿No? Por eso acá al principio hablábamos de esto, de estos niveles, ¿no? Del maestro de Dios avanzado y en el nivel que estaríamos nosotros que estamos preparándonos aparentemente. En realidad ya todos lo alcanzamos porque ya todo sucedió en cierto punto, pero yo todavía me estoy contando la película. Me estoy creyendo que tengo que, ¿no? Hacer un proceso, que tengo lecciones de perdón por delante, ¿no? Lo vivimos como un proceso y como una experiencia real, a pesar de que sabemos que es irreal, ¿no? Bueno, entonces él dice, el miedo no proviene de nada externo, el miedo proviene de nuestra propia culpa. Esto es algo que nos va de a poquito a ir resonando y resonando. Si siento miedo, es porque aún me siento culpable. Otra vez, el ego me conectó con la culpa. ¿Cómo nos conecta el ego con la culpa? Mediante las emociones que afloran del inconsciente. Aflora una emoción, viene con un pensamiento, claro, ay, siento ira porque no sé, y lo asocio enseguida a un pensamiento del pasado, de mi historia pasada, y ya le atribuyo una causa a la emoción. Y ya el ego nos atrapó, ya quedamos enredados en el bucle, no podemos salir, lloramos porque nos lo creemos. Eso hace esta mente que se cree separada, que se cree, ¿no? Que en realidad no existe, es irreal en realidad. Ah, sí, sí, sí.
Ah, los de Nick Arandes sí, son buenos, sí. Y bueno, a Paola le pueden ayudar. Bueno, los de Susana Ortiz, obviamente. Bueno, nosotros los fuimos escuchando todos, pero quizás no hace mucho que estudia el curso. Capaz que Nick, que lo habla desde un lado más así, más de la experiencia, ¿no? Le sirva un poco más. Hola Claudia. Hola Emilce. Claro, lo que dice Milce, justamente, el mensaje es que el cuerpo no es nada, no significa nada. Y sin embargo nosotros le damos mucha importancia. Fíjense, ¿qué es lo que nos duele? El cuerpo. ¿Con qué creemos que nos relacionamos con otros? A través de los cuerpos. O sea, miren si estamos identificados con los cuerpos. O sea, es el mundo de los cuerpos este, no queda otra. Bueno, yo creo que ir con lo que te dijo Alex, Paola, me parece bárbaro. Bárbaro porque Alex está siempre atento y siempre nos ayuda y colabora. Bueno, todos ayudan y colaboran, Rosario, bueno, todos. Pero digo que él siempre tiene alguna cosita para recomendar y está bueno que nos recomendemos entre todos porque uno nunca sabe. Esta idea es la con la que nos vamos a quedar para el próximo encuentro, cuando continuemos estudiando esto del Maestro de Dios, porque obviamente no terminamos y es largo. Si siento miedo, es porque estoy conectado con la culpa. ¿Con qué culpa estoy conectada? ¿Con una culpa real o con una culpa imaginaria? Esto es para que reflexionemos, ya que Alex está contando ahí lo de Nick de reflexionar. Reflexionemos en esto. Si siento miedo, es mi conexión con la culpa, una culpa inconsciente. ¿Esa culpa es real o es que nosotros creemos en su realidad? ¿No? Es una reflexión profunda para que la podamos observar a lo largo de toda la semana. Bueno amigos, son las 5. Les agradezco a todos por haber estado acá, por acompañarnos entre todos, por todo lo que hoy nos dijimos que estuvo muy bueno. Y bueno, nos quedamos en poquito de las características del Maestro de Dios, pero las vamos a seguir viendo el domingo que viene, a ver si vamos comprendiendo realmente qué es la confianza de esta que nos habla el curso y cómo todas las características tienen que ver con esa confianza que nos habla el curso. Chao, gracias a todos. Nos vemos.